La enfermedad celíaca es una enfermedad infradiagnosticada ya que puede presentar síntomas muy inespecíficos. Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a individuos genéticamente predispuestos, HLA-DQ2 en el 95% de los casos y o HLA-DQ8 en el 5% restante, que ante la presencia de las proteínas del gluten conlleva una enteropatía inflamatoria con destrucción progresiva de las vellosidades intestinales y aplanamiento y pérdida de superficie absortiva de las mismas. La prevalencia se describe en el 1% de los adultos, en una relación 2:1 mujer-hombre. La mayoría de los casos serán diagnosticados más allá de los 20 años. En España, un estudio realizado en Cataluña mostró una prevalencia del 1,4% en niños y 0,3% en adultos. La prevalencia se incrementa en familiares de primer grado, 1 de cada 22, de segundo grado, 1 de cada 39 y en pacientes sintomáticos, 1 de cada 56. Afecta al intestino delgado de niños y adultos genéticamente predispuestos. Se ocasiona por la ingesta de alimentos que contienen proteínas del gluten del trigo, gliadina, del centeno, secalina, de la cebada, ordeína y del tritical, que es un híbrido de trigo y centeno. Se considera que la epidemiología de la enfermedad celíaca tiene las características de un iceberg, ya que hay más casos sin diagnosticar que diagnosticados. En los países desarrollados, por cada caso diagnóstico de enfermedad celíaca, un promedio de 5 casos permanecen sin diagnosticar, por lo general debido a la sintomatología atípica, mínima o incluso ausente. El retraso en el diagnóstico o la ausencia del mismo se relaciona con una mayor progresión de la enfermedad, apareciendo complicaciones a largo plazo como podrían ser la osteoporosis y un aumento del riesgo de fracturas, infertilidad, aumento del riesgo de patología intestinal maligna y disminución del crecimiento, pubertad retrasada y problemas dentales en niños. Existen distintos factores que pueden tener relación con este infradiagnóstico, como son el amplio espectro de manifestaciones clínicas y su inespecificidad, la gran frecuencia de formas leves, monosintomáticas u oligoasintomáticas, la asistencia de enfermedad celíaca asintomática con lesión histológica compatible detectada generalmente en grupos de riesgo, el escaso conocimiento de los profesionales sanitarios sobre la enfermedad celíaca, las distintas formas de presentación y los criterios diagnósticos y la accesibilidad limitada a ciertas pruebas diagnósticas. La tríada sintomática más frecuente en todos los grupos de edad está compuesta por diarrea, dolor abdominal y anemia. Una manera práctica de aproximarse a las manifestaciones clínicas es agrupar los síntomas y signos por su carácter intestinal o extraintestinal. Síntomas intestinales. Síntomas y signos digestivos, crónicos o intermitentes, en forma de diarrea crónica, dolor cólico abdominal, dispepsia con náuseas o vómitos. El estreñimiento crónico, la distensión abdominal y la esteatorrea también deben hacernos sospecharla. Clínica de malabsorción. Habitualmente anemia, pérdida de peso o trastornos de metabolismo del calcio, como osteopenia o incluso osteoporosis. Aftosis oral recurrente o glositis atrófica. La clínica de retraso pondoestatural es más propia de la infancia o en la adolescencia, así como los trastornos del esmalte dental o la distensión abdominal y la hipotrofia muscular. Síntomas extraintestinales. Otras situaciones clínicas de sospecha son la fatiga mantenida, la hiporexia, la pérdida inesperada de peso, el edema por la hipoproteinemia, la transaminases crónica, la infertilidad o el aborto espontáneo recurrente, la pubertad y la menarquía tardías. En ocasiones se halla clínica autoinmunitaria vinculada generalmente a la tipificación HLA-DQ2 en el inicio de la enfermedad o bien acompañándola en otro momento evolutivo. Así, la dermatitis herpetiforme, la neuropatía periférica, la artritis, la tiroiditis, la diabetes mellitus tipo 1 y el síndrome Sjögren no son excepcionales vinculados a la enfermedad celíaca.
Algunos recientes estudios muestran un ligero aumento del riesgo de sufrir trastornos neurológicos como cefalea crónica, migraña crónica, ataxia cerebelosa y epilepsia. Es propia de la infancia la presentación de irritabilidad o infelicidad del niño. En adultos también se han descrito asociaciones con trastornos psiquiátricos como ansiedad y trastornos mixtos ansiedad-depresión. 1. Enfermedad celíaca sintomática. Aquellos pacientes que presentan cualquier signo y o síntoma incluido en el amplio espectro de manifestaciones atribuibles a enfermedad celíaca. 2. Enfermedad celíaca asintomática. Tras un interrogatorio detallado, los pacientes no declaran ningún síntoma, a pesar de presentar una lesión intestinal característica. Estos pacientes pueden presentar disminución de la calidad de vida, ya que a veces la mejoría en síntomas menores, como por ejemplo la fatiga, solamente se reconoce tras la introducción de una dieta sin gluten. 3. Enfermedad celíaca clásica. Aquellos pacientes que presentan signos y síntomas de malabsorción, como diarrea, esteatorrea o pérdida de peso. Este patrón es frecuente en la edad pediátrica, sin embargo, excepcional en los adultos. Enfermedad celíaca no clásica. Se refiere a aquellos que no presentan signos ni síntomas de malabsorción. Suelen manifestarse con síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, reflujo gastroesofágico, vómitos o síntomas extraintestinales como anemia, disfunción tiroidea, trastornos de fertilidad, etc. Estos pacientes suelen ser monosintomáticos u oligosintomáticos. Es la forma más frecuente de presentación en los adultos. 5. Enfermedad celíaca subclínica. Pacientes con un conjunto de síntomas o signos que se hallan por debajo del umbral requerido para promover una investigación que confirme o descarte la presencia de enfermedad celíaca. 6. Enfermedad celíaca potencial. Se trata de individuos que presentan una mucosa intestinal normal, pero con una serología positiva. Suelen ser familiares de primer grado de pacientes celíacos y, dado el alto riesgo de desarrollar la enfermedad, requieren un seguimiento estrecho a largo plazo. Enfermedad celíaca refractaria. Persistencia o recurrencia de síntomas y signos de malabsorción con atrofia velocitaria a pesar de una dieta sin gluten durante más de 12 meses y tras haber excluido otras causas de atrofia velocitaria o la presencia de malignidad. 8. Riesgo genético de desarrollar enfermedad celíaca. El concepto de individuo con riesgo genético debería limitarse a los familiares de pacientes con enfermedad celíaca que comparten los haplotipos HLA-DQ2 y o HLA-DQ8. Otros cuadros. Existen dos entidades más que, a pesar de no llevar el diagnóstico de enfermedad celíaca, también se benefician de la retirada del gluten en la dieta. Estos son la intolerancia al gluten y la alergia al trigo. Intolerancia al gluten. Aparecen síntomas gastrointestinales y extraintestinales desencadenados por la ingesta de esa proteína en ausencia de atrofia velocitaria ni anticuerpos específicos. La forma de presentación incluye síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, meteorismo y hábito deposicional variable, y síntomas sistémicos como astenia, cefaleas, dolores musculares, cambios de estado de ánimo, etc., tras la ingesta de gluten y desaparecen con la retirada del mismo. En estos pacientes no existe confirmación serológica ni histológica, a pesar de que en más del 50% de los pacientes se observa una elevación de los niveles de inmunoglobulina G de anticuerpos antigliadina. Por todo esto, suele ser un diagnóstico de exclusión. Alergia al trigo. Respuesta alérgica basada en la inmunoglobulina E. Es un cuadro casi exclusivo pediátrico que requiere la confirmación con el prick test. Los síntomas son variables, desde obstrucción bronquial, reacciones cutáneas, rinitis, urticaria de contacto, etc. Se suele recomendar la retirada de todos los cereales con gluten para evitar reacciones cruzadas. Búsqueda activa de casos. Actualmente, la búsqueda activa de casos en pacientes con signos, síntomas y o condiciones relacionadas con la enfermedad celíaca es la mejor estrategia para aumentar su detección precoz.
El programa de actividades preventivas y de promoción de la salud recomienda cribado de enfermedad celíaca en los adultos y niños definidos como población de alto riesgo, es decir, familiares de primer grado, diabetes mellitus tipo 1, enfermedades autoinmunes, mujeres en estudio de infertilidad y abortos de repetición, anemia de causa no aclarada, osteoporosis de causa no aclarada, síndromes de Down, Turner y Williams y niños con baja talla de causa no aclarada. Diagnóstico. La confirmación diagnóstica debe estar basada en la combinación de la historia clínica, la serología, la endoscopia digestiva alta con el análisis histológico de múltiples biopsias de duodeno y el estudio genético. Sospecha clínica. Se debe valorar la existencia de síntomas y signos de enfermedad celíaca, la presencia de enfermedades asociadas o la existencia de familiares afectados. Determinación de marcadores serológicos. En función de los antígenos Diana, las pruebas serológicas para la enfermedad celíaca se dividen en dos grupos. Autoanticuerpos. Anticuerpos antitransglutaminasa tisular. Son los marcadores más útiles en mayores de 2 años, con una sensibilidad del 93% y especificidad del 96,5%. Anticuerpos antiendomisio, moderadamente sensibles y altamente específicos. También tenemos los anticuerpos dirigidos contra el agente agresor, es decir, la gliadina. Anticuerpos antigliadina, no se recomiendan debido a su menor sensibilidad y especificidad. Anticuerpos antipéptido de aminado de gliadina, presentan mejor eficiencia diagnóstica respecto a los anticuerpos de antiendomisio y antitransglutaminasa. En pacientes en los que existe una alta prevalencia pretest de enfermedad celíaca, debe considerarse la medición de niveles de inmunoglobulina A, especialmente si la serología para celiaquía basada en inmunoglobulina A es negativa. Un método utilizado consiste en medir la inmunoglobulina A total desde el inicio del proceso diagnóstico y en el caso de confirmarse su déficit se deberán incorporar las pruebas basadas en inmunoglobulina G antigliadina y o anticuerpos antipéptido de aminado de gliadina de carácter inmunoglobulina G también. La Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición ha propuesto unos criterios diagnósticos de enfermedad celíaca para evitar la biopsia intestinal. Presencia de síntomas característicos de enfermedad celíaca con niveles de inmunoglobulina A antitransglutaminasa por encima de 10 del límite superior de la normalidad, confirmado con anticuerpos antiendomisio en una muestra de sangre recogida en un momento diferente. Y un estudio genético positivo. Endoscopia digestiva alta con múltiples biopsias. Se recomienda su realización junto con múltiples biopsias de duodeno, hasta 1 o 2 biopsias en bulbo y por lo menos 4 biopsias en duodeno distal. El diagnóstico de la enfermedad celíaca requiere la demostración de los cambios histológicos asociados a la enfermedad, que se pueden clasificar según los criterios de Marsh modificados o la clasificación de Corazza. La clasificación histológica de la enfermedad celíaca basándonos en los criterios de Marsh, podríamos clasificarla en tipo 1 y 2, considerándose ambos dudosos, y tipo 3, A, B y C, considerándose como casos seguros. Algunos pacientes presentan discordancia entre el resultado de la serología y la biopsia. En aquellos en que la histología demuestra una atrofia velocitaria pero la serología es negativa, deberemos realizar un diagnóstico diferencial con otras causas de dicha atrofia. En cambio, en los casos en los cuales la serología es persistentemente positiva pero con biopsia normal, debe considerarse repetir la biopsia incluyendo yeyuno. Estudio genético. La enfermedad celíaca está fuertemente asociada al sistema de antígeno leucocitario humano HLA. El factor de riesgo genético más importante en relación con la enfermedad celíaca es la presencia de una variante del heterodímero HLA-DQ2 y o un segundo heterodímero de riesgo HLA-DQ8 con un 95 y 5% de riesgo respectivamente. Un resultado negativo para ambos tipos de HLA-DQ hace que el diagnóstico de enfermedad celíaca sea poco probable, con un valor predictivo positivo de en torno al 99%.
La determinación de HLA-DQ2 y DQ8 no se debe utilizar de forma rutinaria en el diagnóstico inicial de la enfermedad celíaca, pero puede ser útil en determinadas situaciones clínicas que se detallan a continuación, como son hallazgos histológicos en intestino delgado dudosos, MARS tipo 1 y 2, en pacientes seronegativos. Evaluación de pacientes con dieta sin gluten en los cuales el estudio no pudo realizarse antes de iniciar la dieta. Discrepancias entre serología e histología específica. Pacientes con sospecha de enfermedad celíaca refractaria donde el diagnóstico inicial de enfermedad celíaca permanece en cuestión, para descartar enfermedad celíaca y minimizar el número de pruebas realizadas en pacientes de alto riesgo como por ejemplo familiares de primer grado o pacientes con síndrome de Down. La cápsula endoscópica no debe hacerse de forma rutinaria en el diagnóstico inicial de enfermedad celíaca, excepto en aquellos pacientes con serología específica positiva que no desean o no se les pueda realizar una endoscopia digestiva alta con toma de biopsias. Algoritmo diagnóstico. Si nos encontramos con este algoritmo diagnóstico, en primer lugar pediríamos la inmunoglobulina A total y los anticuerpos antitransglutaminasas de tipo inmunoglobulina A. Si la inmunoglobulina A total está disminuida, pasaremos a pedir la inmunoglobulina G de anticuerpos antipéptido de gliadina. Si estos son normales y pertenecen al grupo de riesgo, entonces realizaremos el HLA-DQ2-DQ8. Si son normales y no pertenecen al grupo de riesgo, consideramos al paciente como no celíaco. En aquellos pacientes de riesgo con un HLA-DQ2-DQ8 positivo, haríamos una biopsia. Si es positivo asintomático, un seguimiento cada 3 a 5 años. En aquellos pacientes que directamente tengan los antipéptidos de gliadina elevados, haríamos la biopsia sin tener que pedir HLA-DQ2-DQ8. Cuando la inmunoglobulina total está normal, pediremos los anticuerpos antigliadina de carácter inmunoglobulina G. Si estos están elevados, directamente hacemos una biopsia. Si están normales, y el paciente pertenece al grupo de riesgo, realizaremos el HLA-DQ2-DQ8. Si este es negativo, no es celíaco, y si es positivo, entonces haríamos la biopsia. En aquellos pacientes que tienen los anticuerpos antigliadina normales, pero tenemos alta sospecha clínica, igualmente haremos la biopsia. Aquí cabe recalcar que no directamente vamos a tratar como pacientes celíacos aquellos que tengan un HLA-DQ2 o DQ8 positivos, y es que a veces caemos en el error en que por tener los positivos directamente nos basamos en el diagnóstico de enfermedad celíaca sin tener por qué serlos. Hay que tener en cuenta que para caracterizar a un paciente como celíaco se tienen que producir mínimo 4 de los 5 criterios siguientes. Síntomas compatibles, anticuerpos de inmunoglobulina A transglutaminasa positivos en títulos altos o inmunoglobulina A en endomisio positivos, HLA-DQ2 y o DQ8 positivos, enteropatía compatible con enfermedad celíaca en la biopsia o bien una buena respuesta a la dieta sin gluten, es decir, 4 de estos 5 criterios para considerar que nuestro paciente es celíaco, o bien 3 de 4 si no podemos hacer un estudio genético. Ahora, recordar también que en Diraya, poniendo tan solo en el historial de búsqueda a la hora de pedir una analítica enfermedad celíaca, os aparecerá para pedir aparte de los anticuerpos también el HLA-DQ2 y el DQ8. Ya no es necesario hacerlo por la hoja a mano, la petición. En cuanto a recomendaciones prácticas en la práctica clínica diaria, se debe exhortar al paciente a no iniciar una dieta sin gluten sin terminar el proceso diagnóstico. Es recomendable tener una visión proactiva respecto a la búsqueda de dadas las consecuencias de que pueda pasar desapercibida la enfermedad, sobre todo en los grupos de riesgo. En estos casos conviene recordar que el inicio del estudio empieza con la inmunoglobulina A antitransglutaminasa. Importante también en aquellos pacientes que presenten anemia crónica, déficit de vitamina D o pérdida de masa ósea no explicada por otras causas. Aunque no tuviera síntomas gastrointestinales característicos, es apropiado investigar la enfermedad celíaca. Tratamiento y seguimiento. El único tratamiento disponible en la actualidad para enfermedad celíaca es el seguimiento estricto de una dieta sin gluten, que implica la eliminación de todos los alimentos que contienen trigo, cebada y centeno. En relación con la avena pura y no contaminada por otros granos que contengan gluten, puede ser ingerida con seguridad, siempre y cuando se tomen cantidades limitadas. Sin embargo, hay que ser precavidos, ya que existe una alta probabilidad de que las avenas comerciales puedan estar contaminadas por trazas.
La dieta sin gluten implica la eliminación completa de todas las fuentes de gluten, pero es difícil debido a la contaminación de los alimentos con trazas de gluten. Se ha sugerido que una dieta con menos de 10 miligramos por día es poco probable que cause daño en la mayoría de pacientes. En la mayoría de los casos, tras iniciar una dieta sin gluten, presentarán una revisión sintomática, serológica e histológica. Por el contrario, el incumplimiento de la dieta conllevará un aumento del riesgo de padecer linfoma intestinal de células T, adenocarcinoma de intestino delgado, cáncer de esófago, linfoma no Hodgkin, baja densidad mineral ósea y riesgo de fracturas, infertilidad, abortos espontáneos y riesgo de partos prematuros. Existen 4 métodos disponibles para verificar un correcto seguimiento de la dieta sin gluten, como son consultar con un especialista en nutrición, constituye el patrón oro. Parece ser que a veces los pacientes no dan total seguridad o no son conscientes del concepto de enfermedad por el trato con el médico de atención primaria. En estas ocasiones, derivar a nuestros pacientes a un especialista en digestivo o a un nutricionista aumentaría la adherencia a la dieta sin gluten por mayor conciencia del concepto de enfermedad. Seguir la evolución de la serología. Los títulos de los marcadores serológicos asociados con la autoinmunidad celíaca disminuyen notablemente y/o se normalizan en pacientes con buena adherencia a la dieta sin gluten. Controlar los cambios de las biopsias del intestino. Es el único método disponible en la actualidad para evaluar de forma definitiva la recuperación de la mucosa intestinal. Cuestionarios estructurados para la evaluación de la adherencia a la dieta sin gluten. Casos dudosos y diagnóstico diferencial. En un gran número de pacientes, los resultados de las pruebas complementarias son discordantes. Existen pacientes celíacos con serología negativa y otros con biopsia negativa. Cuando la serología es positiva y la biopsia es normal, puede tratarse de una enfermedad celíaca potencial y está indicado repetir la biopsia a los 6-12 meses, ya que también puede haber un falso negativo de la biopsia por afectación histológica irregular. Cuando la biopsia es sugestiva y la serología es negativa, se debe esperar a la respuesta a la dieta sin gluten para confirmar el diagnóstico. Pero a la vez conviene pensar en otras enfermedades que puedan dar alteraciones histológicas similares. Seguimiento de nuestros pacientes. Los objetivos en el seguimiento del paciente celíaco son los siguientes: educación sobre la enfermedad y la dieta sin gluten, monitorización del grado de adherencia a la dieta sin gluten y detección de barreras para su implementación, control de los síntomas y corrección de los déficits nutricionales, normalización o disminución de los niveles de anticuerpos específicos de enfermedad celíaca, recuperación de la lesión intestinal, detección precoz de enfermedades y complicaciones asociadas a enfermedad celíaca. Esquemas de visitas y pruebas solicitadas. Desde atención primaria tenemos que hacer una visita inicial, donde haremos una analítica general con glucosa, perfil tiroideo, perfil hepático, vitaminas A, D y E, hierro, ferritina, calcio, vitamina B12, ácido fólico y tiempo de protrombina. La densitometría se haría con un grado de recomendación C por el riesgo de osteoporosis. El primer seguimiento lo haremos a los 3 a 6 meses, con una analítica con determinación de nutrientes y serología con anticuerpos e inmunoglobulina A antitransglutaminasa. La negativización de estos anticuerpos suele producirse entre los 3 meses y el año de tratamiento. El segundo seguimiento se hará al año, con una analítica con determinación de nutrientes y serología inmunoglobulina A antitransglutaminasa. La biopsia se aconsejará a los 12 meses si hay mala respuesta a la dieta sin gluten y a los 24 meses si la respuesta es la esperada. Densitometría ósea de nuevo con un grado de recomendación C. Seguimientos sucesivos anuales si hay buena evolución y derivaremos al especialista si hay mala respuesta. En cada visita se hará una valoración de la respuesta a la dieta sin gluten. Se habla de respuesta adecuada si se observa una mejoría clínica, disminución del título de anticuerpos y mejoría de los déficits nutricionales. En caso contrario, se valorará derivar al paciente al digestivo para mejorar la adherencia o descartar otras patologías. La principal causa de fracaso terapéutico es el mal cumplimiento de la dieta sin gluten o la ingesta inadvertida de gluten. Otras causas como la falta de respuesta serían la enfermedad celíaca refractaria, el linfoma intestinal, las patologías concomitantes o errores diagnósticos.
¿Cuándo vamos a derivar al especialista? Pues para realizar el diagnóstico inicial en casos dudosos. Para una primera visita, a menudo se precisa atención especializada para asegurar la dieta sin gluten al inicio del diagnóstico y durante el seguimiento cuando se obtenga una respuesta inadecuada a la dieta sin gluten. A continuación, os mostramos algunos links de interés para los pacientes, en que se hacen tablas de alimentos que pueden tomar, aquellos que son aptos y los que no, cuadernos de la enfermedad celíaca, se hacen advertencias de las posibles complicaciones, etc.